Saludos a todos y a todas y bienvenidos a su programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado y al igual que en otras semanas vamos a estar discutiendo temas muy puntuales de mucha actualidad desde la perspectiva jurídica. Recientes días han pasado cosas que llaman la atención, que hay que discutir en Puerto Rico. Primero, tenemos que hablar sobre el proyecto del nombramiento y el consejo y consentimiento que dio el Senado para la confirmación de dos nuevos jueces en el Tribunal Supremo, en este caso un juez y una jueza. Vamos a discutir cómo fue ese proceso, fue amplio, hubo espacio para discusión, hubo espacio para que las personas interesadas pudieran expresar su parecer, pudieron los gremios profesionales expresarse, tuvieron la oportunidad de compartir su retroalimentación sobre el desempeño que han tenido esos antiguos jueces en la rama judicial. Vamos a hablar sobre eso, al igual que dos proyectos que ya han sido presentados y uno aprobado en el Senado. El primero gira en torno a los derechos reproductivos de la mujer y el segundo en cuanto a la libertad religiosa, presentado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Para discutir estos dos temas tan interesantes, tenemos como siempre al profesor Carlos Ramos González y a la profesora Yanira Reyes Gil. Regresamos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como habíamos anticipado en la introducción del programa, vamos a hablar de dos proyectos de ley que se han presentado. El primero tiene que ver con el tema de los derechos reproductivos de las mujeres. El segundo, en cuanto al tema importante de la libertad religiosa. Para discutir estos dos interesantes temas, como sé, voy a estar con Carlos Ramos González y con Yanira Reyes Gil, que nos acompañan en este programa. Y quizás antes de comenzar les planteo que en los programas anteriores estuvimos discutiendo las órdenes ejecutivas porque en Estados Unidos empezó un proceso bastante activo por parte del presidente de órdenes ejecutivas en lugar de proyectos de ley de administración. En Puerto Rico hubo unas órdenes ejecutivas, no de la dimensión jamás de las de Trump, pero sí ya se ha comenzado un proceso de presentar proyectos de ley, específicamente estos dos que he presentado. Me llamó la atención y lo comparto con ustedes, de que también se nombraron dos jueces del Supremo, ya fueron confirmados, es decir, ya fueron supuestamente evaluados y confirmados, y ya hay un proyecto de ley que tiene que ver con los derechos reproductivos que también fue aprobado en el Senado. Me gustaría un poco, antes de ir a los méritos o deméritos de los nombramientos o del proyecto de ley, ¿qué les parece a ustedes el proceso mediante el cual los dos jueces del Supremo, o una juez y un juez, fueron confirmados? Y ese proyecto, el primero que presentó, uno que presentó una legisladora sobre el tema de los derechos reproductivos. ¿Qué le parece el proceso que se ha realizado para su consideración y discusión de ambos temas? Carlos, si quieres comenzar, Yanira. Yanira, empieza. Sí, a mí me parece que es bien importante que recordemos que el proceso democrático, el proceso de aprobación de medidas, parte de un entendido de que la gente va a tener posibilidad de evaluar aquello que ha sido propuesto, ¿verdad? Que esos legisladores y legisladoras que toman decisiones que nos van a afectar, van a considerar de alguna forma la opinión pública. Eso puede hacerse de manera escrita, ¿verdad? Hay ocasiones que se solicitan memorandos. También se hace mediante la publicación o la presentación pública de los debates y de que se permita que la sociedad, ¿verdad?, pueda participar mediante vistas públicas o de otra forma. En este caso, cuando estás mencionando estos dos asuntos esenciales, la confirmación de dos jueces del Tribunal Supremo, fíjense que estamos hablando de una decisión que va a estar con el pueblo de Puerto Rico probablemente por décadas, ¿verdad? Estas personas que fueron nominadas y confirmadas pueden estar por décadas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y no hubo una posibilidad de que hubiera un debate ni que se evaluaran sus nombramientos. De hecho, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico solicitó
que se le permitiera evaluar a ambos candidatos, que se le permitiera enviar su evaluación por escrito, que se le permitiera participar de unas vistas públicas, pero no hubo vista pública. Lo que hubo fue lo que ellos llaman una comisión total, en la que se presentaron diferentes candidatos, no solamente los del Tribunal Supremo, sino otros del gabinete, y eso duró unas cuantas horas y ya, no hubo posibilidad de participación. Eso mismo ocurre, entonces, ese asunto de que no hay posibilidad de participación ciudadana, ocurre con la aprobación del proyecto 297, el proyecto del Senado 297, presentado por la legisladora Joan Rodríguez Bebe, que fue presentado en un solo día, sin que estuviera ni siquiera en los sistemas digitales, no estaba en Sutra el proyecto, de hecho todavía no está en Sutra el proyecto de ley, y fue aprobado bajó por descarga y fue aprobado sin discusión, sin que hubiera vista pública, bajo el predicado, decían ellos, que este asunto era un asunto que se ha discutido mucho ya y que por lo tanto no hace falta que sea discutido de nuevo, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es totalmente ilógico, ¿verdad? En la medida en que hay un tema que es polémico, que hay un tema que es controvertible, en ese momento es cuando más hace falta que se abran los espacios para el debate público y la opinión profesional, particularmente cuando estamos hablando de asuntos que tienen que ver con derechos fundamentales y asuntos de salud, como es este caso del proyecto 297. Si pudieras encapsular qué es lo que propone el proyecto, Yanira, ¿qué podría pero decir? Antes de eso yo tengo no? que comentar algo sobre el proceso de confirmación de jueces y juezas. Porque yo creo, y yo quisiera en mi caso separarlo del tema de cómo se han presentado y aprobado los otros dos proyectos. En primer lugar, la confirmación de un juez y una jueza del Tribunal Supremo, y así ha sido históricamente en Puerto Rico, es algo que se ha tratado siempre por la Asamblea Legislativa, y hablaré algo sobre eso, separado del nombramiento del Gabinete Constitucional del Gobernador. Y es separado porque las funciones que van a ejercer son distintas. Yanira lo decía ahorita, además de las funciones, el tiempo que van a estar. Los miembros del gabinete del gobernador van a estar por el tiempo que esté el gobernador de turno que los designa y los confirma al Senado o la Asamblea Legislativa que los confirma. Los jueces y juezas del Tribunal Supremo van a estar ahí hasta que cumplan 70 años. El nombramiento de jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el pasado, y particularmente desde el 2009 en adelante, cuando estaba la gobernación don Luis Fortuño, ha sufrido ha pasado por unas situaciones realmente críticas y bochornosas, a mi juicio, para la historia constitucional de nuestro país. Si tú recuerdas, parte de los nombramientos, no voy a entrar en los detalles, que hizo el gobernador Fortuño, fueron unos jueces y juezas que se nombraron un jueves y se aprobaron un martes, con vistas públicas, no vistas de confirmación. Por lo menos hubo vistas públicas un sábado, pero que no dieron oportunidad tampoco de participación, y eso fue muy criticado. Y fue criticado no solo porque así ha pasado siempre en Puerto Rico, particularmente del 2009 en adelante, ha pasado en Estados Unidos, que suelen nombrarse personas que se sabe, dependiendo de dónde vengan, pues uno tiene una idea de que provienen o simpatizan con la ideología política del gobernador que los ha nombrado. Eso pasa en Puerto Rico, pasa en Estados Unidos y desgraciadamente pasa en muchas otras llamadas democracias modernas del mundo. En Estados Unidos, particularmente el juez John Roberts, que es el juez presidente del Tribunal Supremo, cuando se le ha criticado por qué el tribunal está tan politizado, si él no cree que debe pasar algo en la Constitución para que no sea tan fuerte la evidente relación que hay entre nominado y partido político. Y la respuesta de juez Roberts siempre ha sido, particularmente en su primer mensaje de la situación de la legislatura, la rama judicial federal, su primer término es la garantía para minimizar esos nombramientos políticos que viene desde el caso de Marbury versus Madison, es el proceso de confirmación.
porque el Senado siempre lo abre a vistas públicas. Y toda objeción a que se es muy ideológico, que está muy politizado, que sabe más de política que de derecho, eso se vierte todo en vistas públicas. Esa es la grandeza, decía él, del sistema de nombramiento de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que se puede seguir criticando que sean del mismo partido de ideología, pero las vistas públicas compensan eso, dice él. Bueno, en Puerto Rico... Carlos, y añado, para el Senado sería impresentable de Estados Unidos confirmar a un candidato al Supremo sin un informe de evaluación de la American Bar Association. Así mismito. Y aquí en la ley lo eliminaron. Aquí el gobierno de Eli Fortuño eliminó la Comisión Evaluadora de Jueces y Juezas y sacó expresamente las recomendaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Aquí se ha caminado para atrás. Pero segundo, eso fue de jueves y se confirmaron un martes y se criticó porque aquellas pistas fueron cortas, no dio tiempo y fue un sábado. Eso que se pensaba que era no podía ser, lo superó el propio gobernador Fortuño y el propio Tribunal Supremo cuando pidió, recuerde, que subiera el número de jueces de 7 a 9. Y así le hizo el Supremo, dando unas razones a través de una resolución que muchos hemos cuestionado, no lo vamos a discutir ahora, pero nombró 2 jueces que por suerte han resultado excelentes jueces del Tribunal Supremo. Pero el problema no es a quién finalmente nombra, es que en ese caso en particular lo hizo prácticamente de un día para otro. Y la crítica entonces fue peor, al punto que el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, fue a la televisión del país y denunció lo que llamaba un asalto y una crisis constitucional en Puerto Rico. Que eso no fue de poca monta. ¿Ok? Esa es la historia de los nombramientos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Si se pensaba que eso de por sí era fuerte, que prácticamente en 48 horas se nombren 2 jueces con unas vistas públicas, pro forma casi, peor fue cuando el gobierno entonces de García Padilla y el presidente Batia, que nombraron a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de jueza asociada, la nombraron jueza presidenta por descargue, sin ni siquiera hacer vistas públicas. Ahí ya rompieron el proceso de la manera más radical que era difícil de superar. Se criticó muchísimo por la forma de hacerlo. Ni siquiera cuando es elevando a jueza presidenta a un miembro del tribunal se hace un nombramiento de un juez presidente por descargue. Porque tuvimos suerte y hemos tenido suerte que ha sido una excelente jueza presidenta, pero no hubo la oportunidad de evaluar sus dotes administrativas, que tenemos suerte que ha resultado ser, pero el riesgo fue bien grande. Así es que eso se superó unos años después, o creíamos superado, cuando el gobernador García Padilla nombra al juez Ángel Colón Pérez. Lo nombra con suficiente tiempo y se abre a vistas públicas para quien quiera que quisiera ir a comparecer. Y confirmado unánimemente. Y fue confirmado unánimemente. Así que uno pensaba, las aguas llegaron a su nivel, pero no es así. En estos días, miren lo que ha sucedido y lo acaba de narrar Yanira. En primer lugar, se han nombrado 2 personas. Y simultáneamente. Es decir, que un poco diluye la evaluación porque tienes que fraccionar la discusión para evaluarlo. Eso es lo que ese es el primer punto. Se han nombrado 2 personas, jueces y juezas, que vienen de la rama judicial, que uno pensaría que en efecto se está respetando la carrera judicial. Eso es bueno. Pero se han nombrado, a pesar del reclamo del país y haberse ya superado lo que habían hecho 2 administraciones distintas con unos nombramientos atropellados, con excepción del juez Colón Pérez, a pesar de los pedidos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a pesar del pedido de diferentes sectores de la opinión pública, los han confirmado sin vistas públicas, sino a través de lo que han llamado una vista de confirmación, donde han diluido 2 nombramientos tan importantes como este con los miembros del Gabinete Constitucional. A mi juicio, faltándole respeto a las 2 nominadas y faltándole respeto a la institución del Tribunal Supremo. Y encima de eso, el Senado y el gobierno de Puerto Rico se sienten orgullosos de lo que hicieron, independientemente de los méritos de los candidatos. Y ahora voy a los candidatos. Aquí se han nombrado 2 personas que vienen de la rama judicial. No pudimos estudiar mucho el tema de las personas. Ambas son a propósito egresadas de una universidad extraordinaria como es la Universidad Católica de Puerto Rico. La primera vez que la Universidad Católica de Puerto Rico, su escuela de Derecho, tiene 2 jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y hay que felicitar a la universidad
católica por ese Definitivamente. eso. Pero eso había que discutirlo también, Claro. porque vienen de una egresada universidad católica pontificia, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que ellos van a adjudicar, pero hubiese sido interesante discutir el tema desde las perspectivas religiosas de esos jueces y juezas. A mí me hubiese encantado que eso se pudiese de alguna manera debatir. Yo no puedo decir nada a fondo de ninguno de los dos jueces y juezas porque no conozco su trabajo, porque no nos dieron tiempo de discutirlo, excepto con uno de los jueces. Uno de los jueces, que es el juez Candelario. Ese juez Candelario, desde el punto de vista de su formación profesional, igual que los otros jueces, son jueces sin duda cualificados para estar en el Tribunal Supremo, conforme lo que establece el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero han nombrado al juez Candelario en un momento, apenas pasado un mes o semanas, en que el juez viene de una sala electoral donde un gran % de los casos los resolvió todos a favor del partido de gobierno. A lo mejor resolvió, yo me leí algunas decisiones, fundamentadas en derecho, pero lo que resolvió, que es distinto, a mi juicio, hacía por lo menos que discutiéramos si había un problema de imparcialidad, que es distinto a las cualificaciones o a la fundamentación jurídica. Y eso teníamos que discutirlo para bien del propio juez Candelario. Por eso es que no me extraña que en el caso de la jueza, en particular, fuera confirmado unánimemente, pero en el caso del juez Candelario, que va a estar ahí para siempre, y yo confío en que va a ser un excelente juez, se levantarán dudas y no fue unánime. ¿Qué necesidad tenía el país, o incluso el gobierno de turno, de haber hecho ese tipo de nombramiento, independientemente de que va a ser un buen juez o jueza, cuando viene de esas circunstancias políticas? Eso hay que decirlo, y hay que decirlo abiertamente, con franqueza, como lo hacemos con los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo tenemos que decir con los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo quería decir eso antes de que habláramos de lo otro, porque me parece importante así hacerlo. Pues Yanira, retomando el proyecto, vamos a, si pudieras encapsular un poco lo que el proyecto, sé que propone varias cosas, pero lo más importante para ti. Si esto es un proyecto presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe, es importante señalar que ella lo había presentado en el cuatrienio pasado, era el proyecto del Senado 495 y no logró ser aprobado en aquel momento. De hecho, al no ser aprobado, y yo creo que ni siquiera fue considerado ese proyecto en el cuatrienio pasado, ella hizo unas presiones públicas para lograr que se convirtiera esto en un reglamento y de hecho, al final del cuatrienio pasado, me parece que fue para noviembre, el Departamento de Salud aprobó un reglamento que establece todo lo que está en este proyecto. Este es el proyecto 297, que es un proyecto que va dirigido a establecer lo que ella llama un protocolo, ley para establecer protocolo de manejo de casos de aborto en menores de 15 años o menos en Puerto Rico. Y digo lo que ella llama un protocolo porque en realidad lo que está estableciendo es unos requisitos estrictos para realizarse procedimientos de aborto en menores de 15 años. Es importante también señalar que la exposición de motivos y toda la defensa que hace la senadora sobre este proyecto está basada en una investigación que ella solicitó al Departamento de Justicia sobre los procesos que hacen las clínicas donde se ofrecen servicios de aborto cuando van a solicitar servicios menores de edad. En ese informe ella dice, y en la exposición de motivos también lo plantea de esa manera, que el propósito de este proyecto es proteger a menores de edad que quedan embarazadas por una agresión sexual. Así que es importante que tengamos en cuenta que la lógica de la senadora es proteger a las menores de edad en caso de agresiones sexuales. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Hago hincapié en esto porque cuando un proyecto de ley se presenta con un supuesto propósito, pues uno debe evaluar si el proyecto de ley en efecto cumple con ese propósito o no, si logra ese propósito o no. Así que teniendo en cuenta que el propósito es supuestamente proteger a menores de edad en casos de embarazo por agresión sexual, pues entonces vayamos a lo que establece el proyecto. El proyecto establece unos requisitos que deben cumplir los proveedores de salud que dan servicios de terminaciones de embarazo. Y el principal es que en casos de menores de 15 años o menos,
tiene que estar presente al momento de llevarse a cabo la terminación del embarazo uno de los progenitores, padre o madre o tutor legal. Que esa persona tiene que firmar un documento prestando su consentimiento informado, que además eso se debe documentar en el expediente. Pero además, independientemente de que esté presente padre o madre o tutor legal, en la clínica tiene que hacer un referido al departamento de la familia para que investigue la situación del embarazo. Y que hay que entonces documentar todo esto. Hay solo una excepción, y es una excepción para requerir el consentimiento, y es en caso de que la menor alegue que fue embarazada por una agresión sexual de parte de su padre o de su padrastro. En ese caso no se requiere el consentimiento de los padres, obvio, pero obliga entonces a la clínica a asumir una custodia de emergencia en esos casos, obligando entonces a la clínica a asumir unas responsabilidades que no le corresponde, ¿verdad? Que le correspondería al Estado asumir en esa situación. Además tiene una excepción en caso de salvar la vida de la madre joven, ¿verdad? De la menor de 15 años, que es madre, que será madre. Para salvar la vida puede practicarse el aborto, pero tiene que haber una notificación en menos de 24 horas a los padres o encargados. Esto da el traste con la forma en que se practican estos procedimientos en Puerto Rico, en donde el ordenamiento legal no requiere el consentimiento de nadie. Ni las mujeres no requieren el consentimiento de los esposos, ni las niñas, ni las adolescentes, las mujeres jóvenes requieren el consentimiento de los padres. ¿Por qué? ¿Por qué no se requiere? Porque se entiende que las mujeres tenemos la posibilidad, la capacidad y todo el discernimiento para poder tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, y esto no requiere que ningún tercero tenga que dar un consentimiento. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de proyecto? La consecuencia es que las menores de edad que queden embarazadas, menores de 15 años que queden embarazadas, si no logran tener el consentimiento de sus padres, lo que va a provocar esto es que están obligadas a terminar llevar a término su embarazo y a parir. Así que si lo que queremos evitar es que una menor de edad, la lógica es que una menor de 15 años no tiene la capacidad suficiente para tomar una decisión como el aborto, sin embargo, sí le vamos a reconocer capacidad suficiente como para que lleve a término un embarazo y críe un muchacho, ¿verdad? Para que lleve a término un embarazo y para. Además, estamos estableciendo que esa menor de edad, si no decide abortar, si no va a una clínica de aborto y decide llevar a término su embarazo y parir, y va a un hospital o va a un obstetra, ese hospital y ese obstetra no tienen que hacer el referido. Este proyecto está dirigido solamente a las clínicas de aborto. Así que nos tenemos que cuestionar cómo esto es proteger a las menores de edad en casos de agresiones sexuales. Si más del 95% de los embarazos de niñas menores de edad no llegan a aborto, esas niñas paren. Esas niñas van a los hospitales y paren. Esas niñas siguen yendo a la escuela, así que allá hay intervenido un montón de adultos y un montón de personas responsables, como son los médicos, como son los maestros, como son las trabajadoras sociales, y un montón de personas que han visto a esa menor de edad y nadie se le ha requerido hacer un referido como en este caso. Por lo tanto, tendríamos que concluir que el propósito real de este proyecto no es la protección de esas menores de edad, sino poner límites al derecho al aborto, que es una de las intenciones expresas de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Mira, entonces este proyecto no prevé nada para la joven de 14 años que entonces da luz. El hospital no tiene ninguna obligación de notificar o tener la presencia o la aprobación de papá o mamá en esos procesos. No, está dirigido solamente a los procesos de aborto, sí. A nada más. Y a mi juicio ahí es que está la clave, y yo creo que la preocupación.
Yo creo que en el país hay, desde hace muchas décadas, y lo sé por conocimiento personal, porque mi padre, que en paz descanse, por muchos años dirigió en Caguas, y fue el primer proyecto en todo el país, dirigido al tema de las adolescentes y menores embarazadas. Niñas siendo madres. Y era un proyecto comprensivo, con fondos estatales y federales, que lo que buscaba justamente era preocuparse por el cuadro completo. Preocuparse por esa niña, que a lo mejor quedaba embarazada, justamente y muchas veces por un problema de educación sexual. Y por el problema que implicaba ser una niña criando un hijo o una hija. ¿Por qué digo esto? Porque en el país desde hace décadas hay un problema de adolescentes embarazadas. Porque en efecto, una adolescente es muy difícil que uno pueda aceptar que ya tiene todo el juicio para decidir si está preparada para ser madre o no. Porque casi por definición, pues no lo tiene. Ese es el problema del país. El problema del país no es si abortan o no abortan. El problema del país es las adolescentes embarazadas y cuáles son las medidas que está tomando senadoras como la senadora Rodríguez Bebe o el gobierno de Puerto Rico para reproducir proyectos como el que había en Caguas y que después eliminaron con la reforma de salud para proteger a las adolescentes embarazadas, porque el país tiene un problema con eso. Y sentido común nos dice, no me gusta mucho sentido común porque con eso está gobernando el presidente de Estados Unidos, pero fuera de ese contexto, nos dice que una de las razones, no estoy diciendo que es la única, son muchas, incluyendo niveles socioeconómicos, etcétera. Es un problema profundo de falta de educación sexual, claro, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Que grupos como el de la senadora y otros grupos religiosos en Puerto Rico reclaman y protestan cuando el Estado trata de introducir esos programas de lleno en las escuelas, cuando reclaman que esa educación se debe dar en las casas. Ese es el problema que tiene el país. Y hacia eso es que deberían estarse dirigiendo los esfuerzos si de verdad se quiere proteger a las adolescentes embarazadas. Pero como yo estoy de acuerdo con Yanira, que ese no es el verdadero propósito, aunque de paso haya alguna preocupación, pero no es el esencial. Punto número 1. Punto número 2. En este país hay un problema muy serio de relaciones incestuosas en muchos sectores de la sociedad. Eso me lo han contado a mis psicólogos, psiquiatras, de niños y niñas y adultos en todas las partes de la isla. Tenemos un problema. Y hay que atacar ese problema y otra vez conocer las causas, que son múltiples. Pero independientemente de las causas, no hay duda de que uno de los problemas más serios y traumáticos que puede tener una sociedad y que puede tener una niña o una adolescente embarazada es haber sido, ¿verdad?, agredida sexualmente por uno de sus padres. Eso es un problema muy serio. Y si encima de eso queda embarazada, pues eso es una situación espeluznante que deberíamos tratarla no solamente desde un punto de vista médico, de si va a abortar o no. Hay que tratarlo en su contexto completo, de una manera, como decía mi padre, psicosocial completa. Hay que ver la problemática que hay detrás de todo eso. A veces es urgente la intervención de la policía para salvar a esa niña. A veces es urgente incluso la necesidad de terminación del embarazo por diferentes circunstancias que se dan por esa relación de sanguinidad que hay, y ese es el único remedio que se le debe proveer a la menor. A veces es urgente entender en el cuadro familiar completo. Así, y eso no se está dando. Tercer punto, porque el proyecto no va dirigido a eso. Tercer punto, de lo que yo he escuchado, y le he escuchado de algunas ginecólogas, de las pocas que hay en Puerto Rico, porque el acoso es grande, que dan servicios de embarazo, de terminación de embarazo, o las clínicas que puede haber, parte de su ética médica es que si le llega un caso de agresión sexual de un progenitor o progenitora, ellas no meramente realizan el embarazo sin hacer más preguntas. Después, ok, vete para tu casa.
hay una preocupación porque hay unos protocolos que se habían adoptado por el Departamento de Salud y lo que quizás deberíamos indagar de alguna manera es si se está cumpliendo o no con el protocolo, pero tampoco hay un interés por indagar sobre eso, por escucharlas a ellas en un ambiente en que no sean a propósito, porque también es muy cuidado cuando uno dice hay que escuchar lo que están, porque después las acosan y las persiguen, y yo he escuchado programas donde ellas expresan, a las doctoras que se han atrevido a expresar que están cumpliendo con lo que entienden que es su deber médico, después las persiguen por sectores fundamentalistas. Bueno, pues vamos a explorar cuál es el problema. Es que hay un problema con eso de verdad. Es que no se está dando seguimiento a las niñas que son agredidas por sus padres. Pues entonces el problema va mucho más allá de si pueden abortar o no. Pero el proyecto, como dice Yanira, esa no es la preocupación. Es esta obsesión, esta fijación que tiene ella en su posición religiosa, que la puede tener. La religión y la suya, que es católica, ordena que siempre considera el concebido pero no vacío, al feto lo considera como persona humana. Ese es su derecho como religiosa. Pero ella es servidora del pueblo de Puerto Rico, que demanda separación de iglesia y de Estado, que no puede imponer una visión de la vida, cuando sobre todo lo que se está reclamando es el derecho de una mujer a decidir, aunque sea una niña, qué hacer con su cuerpo, o a que esté bien orientada sobre esa decisión, sin que el Estado necesariamente venga con el modelo prohibicionista, castigador, al que interviene y a ella, para ponerle el estigma, ¿ok? ¿Qué es lo que hace ese proyecto? Esa es mi objeción al proyecto. Yo estoy totalmente de acuerdo y además hay que señalar, como lo mencionaste al principio, cómo es que se toman decisiones como estas que son tan importantes, que tienen tanto impacto en los derechos fundamentales de un sector de la población vulnerable sin que haya participación ciudadana. Este proyecto, como mencionaste, y es importante que lo volvamos a repetir, este proyecto bajó por descargue, sin vista, y se aprobó en un solo día, sin que ni siquiera estuviera. De hecho, las organizaciones que trabajamos con estos temas nos enteramos porque había gente que estaba allí que trabaja con algunos de los legisladores y empezaron a enviarnos mensajes y nosotras estábamos tratando de buscar el proyecto y no lo podíamos conseguir porque ni siquiera estaba en la página. Así que no solamente es que se están aprobando proyectos de ley sin participación, es que casi parece que es a espaldas, ¿verdad?, con las puertas cerradas, porque ni siquiera nos permiten ver el proyecto, no pudimos ni siquiera leer el proyecto. Aparte de que hay otro asunto que yo creo que debemos tomar en consideración antes de entrar al próximo tema, y es cuándo es que se puede aprobar, ¿por qué se aprueba un proyecto de ley? Un proyecto de ley se debe aprobar cuando hay una necesidad, ¿verdad? Cuando hay un vacío en la legislación, cuando hay un problema social, cuando hay algo que atender. ¿Por qué legislar sobre asuntos que ya están regulados? ¿Por qué legislar sobre asuntos que no son problemas sociales o que no hay un problema de salud, como es en este caso? Y pienso que podemos discutir eso también con el próximo proyecto. ¿Y por qué no legislar en un tema relacionado donde sí hay un problema? Que es el problema de las adolescentes embarazadas, el problema de las agresiones sexuales incestuosas. Ese es el problema, que es el que tenemos que investigar. Pues bueno, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ser muy puntuales con este tema, que es el proyecto que presentó el presidente del Senado, que se conoce como el Proyecto de Libertad Religiosa. Bueno, yo imagino que ninguno de nosotros los tres tiene problemas con que las personas practiquen su culto o sea ateo, es decir, que el Estado no incida en cómo uno puede practicar o no practicar su creencia religiosa. En ese sentido, un poco les pregunto a ustedes por qué es necesario este proyecto. En Puerto Rico hay personas que no se les permite practicar su religión de alguna manera, que este proyecto viene a atender ese supuesto problema. Yanira. No hay ningún problema, no solamente no existe ese problema socialmente en Puerto Rico, sino que nuestra Constitución protege claramente la libertad de culto y nuestro Tribunal Supremo también ha tomado decisiones que claramente establecen el escrutinio más estricto para trabajar con asuntos de libertad religiosa y de libertad de culto. O sea que se está legislando sobre un asunto que no
es un problema. Y se está legislando para establecer problemas, para crear problemas. ¿Y cuál es el problema? Y voy a dejar aquí a Carlos para que hable sobre este asunto. ¿Cuál es el problema principal de este proyecto para mí? Es que se establece un permiso, una exención, se establece una excusa para que un funcionario público o privado le niegue sus servicios a personas por razón de su religión, a personas que ya están vulnerabilizadas en este país, a la comunidad LGBT, a las mujeres, a otros tipos de personas por razón de su religión, usando la religión como excusa. Y eso lo establece el proyecto en la medida en que dice que el ejercicio de la libertad religiosa significa la realización o el rechazo a realizar cualquier acto externo motivado por una creencia religiosa. Y eso es muy peligroso. Sí, bueno, es un proyecto extenso, que quizá vamos a editar otros programas definitivamente, para verlo y desgranarlo. Si es que nos dan tiempo antes de que lo aprueben, ¿verdad? Porque todavía no se ha aprobado. Dicen que iba a ser por descarga, se ha oído decir que van a hacer vistas públicas, no sé si finalmente lo vayan a hacer. Pero quiero decir esto en breve, antes de entrar en los detalles del proyecto, lo que podamos hacer hoy. En Puerto Rico la libertad de culto está más protegida que en todos los estados de los Estados Unidos. Y voy a explicar por qué. En Puerto Rico la libertad de culto está protegido por la Constitución de los Estados Unidos y las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que cada vez son más protectoras de la libertad de culto. Así es. Está protegido por la Constitución de Puerto Rico, ¿no?, que expresamente garantiza la libertad de culto, y las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que han decidido las decisiones del Supremo de Estados Unidos. Y están protegidos por una ley federal que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho, y el Congreso después ratificó, que solamente lo tenemos frente al gobierno federal, una protección estatutaria adicional a la que ya da la Constitución, y entidades como el Commonwealth of Puerto Rico, que en eso nos federaliza, el llamado Religious Freedom Restoration Act, que está mencionado en el proyecto. Es decir, en Puerto Rico está protegida la libertad de culto por dos constituciones, decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y una ley federal. Este proyecto lo que quiere es repetir lo que muchas de esas decisiones del Religious Freedom Restoration Act establecen. Como si hubiese en este momento, o en el panorama del Tribunal Supremo de Estados Unidos, o en el corto plazo, que quiere decir los próximos 30 años, o en el Congreso de los Estados Unidos, alguna acción que esté poniendo en amenaza la libertad de culto en Estados Unidos. La realidad sociológica del ejercicio de lo que pasa todos los días en el culto religioso en Estados Unidos es muy distinta a Puerto Rico. Yo puedo aceptar que hay sectores en Estados Unidos, sectores muchas veces liberales y progresistas, que han sido muy intolerantes con la libertad de culto de muchos sectores en Estados Unidos. En Estados Unidos había enfrentamientos muy serios con ese tema en algunos sitios. Pero en Puerto Rico, ¿cuál es la queja? Aparte de la crítica que puede haber entre grupos de unos u otros que a veces estén enfrentados pública, ¿cuál es el problema serio que amerite legislación para una quinta protección a la libertad de culto en Puerto Rico? ¿Cuál es la experiencia que ha habido en las escuelas rechazando a los estudiantes que quieran ejercer la libertad de culto? ¿Cuál es la experiencia que ha habido, que es parte de lo que cubre ese proyecto, en los hospitales privados? Porque la ley cubre hasta los hospitales privados, creando una especie de lo que conocemos como acción de Estado, convirtiendo a los hospitales privados como si fueran en gobierno, en unas obligaciones como si fueran el Estado. Que ha habido problemas cuando pastores o ministros quieren ir a los hospitales privados a hacer su ministerio y el hospital no los ha dejado, porque ahí crea unas obligaciones. Yo no sé si ha pasado alguna que otra vez, pero públicamente que yo conozca no hay ese problema. ¿Cuál es el problema que hay? Si yo creo que es todo lo contrario. Cuando en los lugares del gobierno, oficinas, se les permite en su tiempo libre establecer su culto. ¿Cuáles son los empleados públicos que se están quejando de que los están persiguiendo? Y todos esos son temas que de alguna manera u otra están tratados ahí. Y digo lo último, ahí incluye una disposición que incentiva a radicar casos contra las personas que de alguna manera sienten que se les está impidiendo ejercer su culto religioso. Les facilita una causa de acción
y prácticamente le impone honorarios de abogados a las personas que estén causando este problema. Y la definición que da de libertad de culto, dice que siguiendo parámetros del Tribunal Supremo, es tan amplio que va a facilitar de una manera tan radical que cualquier persona, sobre todo servidor público, que tenga una objeción generalizada, aunque religiosa, a dar un servicio, por ejemplo, a miembros de la comunidad LGBT+, o algún otro que entiendan ellos sinceramente que no deberían tenerlo, les permite rechazar tener que dar ese servicio. Y si de alguna manera los tratan de obligar, le hace la vida imposible al que los demanda. Por lo tanto, no, el proyecto de ley se debe definir como proyecto para dar licencia para el ejercicio del culto religioso sin tener que responderle a nadie. Y eso sin que hayan problemas. Antes de escuchar a Yanira y tener una reflexión final, yo creo, Carlos, por todo lo que has expresado, que yo creo que es imperativo, vamos, en todos los proyectos, pero este proyecto en particular, que hayan vistas públicas, para que entonces pueda discutir todas tus preocupaciones, realmente identificar cuál es el problema, qué es lo que atiende este proyecto, ¿verdad? Qué es lo que propone. Pero Yanira, el tiempo nos traiciona, una reflexión final sobre el proyecto. Sí, yo pienso, como les estaba diciendo anteriormente, y eso último que dice Carlos, que la preocupación principal de este proyecto, más allá de que está legislando algo que no necesita ser legislado, que está claramente protegido y que no existe problema sobre ese asunto, es que da un permiso para discriminar. Una de las secciones del proyecto dice: la libertad religiosa aplica inclusive cuando quien profesa alguna religión u ostenta una sincera creencia religiosa procura oportunamente una exención de alguna obligación legal que le requiera conferir beneficios a terceros. Esto ha pasado en Estados Unidos. Esto ha pasado en Estados Unidos cuando personas que son servidores públicos se niegan a darle un servicio a una persona por razón de su religión. Y les voy a dar un ejemplo bien específico. Digamos que esto ocurrió en Estados Unidos hace unos cuantos años. Una empleada de registro civil, de registro demográfico en Puerto Rico, digamos, está recibiendo una licencia, un certificado, una prueba de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando en ese estado y ya a nivel federal se ha aceptado que se pueden casar las personas del mismo sexo. Esa empleada se negó a recibirla y a procesar esa licencia, ¿verdad? Otra cosa que puede ocurrir, digamos que hay una situación en donde un oficial del orden público tiene que responder ante una situación de violencia doméstica entre dos personas del mismo sexo. Puede decir el oficial: yo no voy a intervenir en eso porque yo no creo en eso, porque mi religión no me permite, mi religión prohíbe las relaciones homosexuales. Puede entonces negarse a darle servicio al policía. Un médico. Servicios médicos. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y fíjense que el propio proyecto dice que nada de esto va a impedir que el gobierno discrimine y que no le dé servicio a las personas. Pero uno tiene que preguntarse cómo va a pasar eso. Dice el propio proyecto que para evitar situaciones difíciles, pues que el empleado que tenga esa creencia religiosa que le impediría dar servicio a ciertas poblaciones, puede pedir un acomodo razonable. Puede pedir un acomodo razonable para no dar esos servicios, evitando de esa manera que los ciudadanos que requieran servicios tengan vejámenes, vergüenza y pérdidas de tiempo. O sea, estamos hablando de que ya de entrada, quien escribe este proyecto sabe que esto va a convertirse en una razón y una excusa para que personas no reciban servicios del gobierno, y que eso les va a hacer pasar un mal rato, les va a hacer sentir mal, van a hacer unas pérdidas de tiempo y van a hacer una situación muy violenta. Y dice el proyecto que eso no va a impedir que el gobierno le dé servicio, pero ¿cuál es el ambiente que está creando el gobierno en esto? Que permita que hayan ciudadanos y ciudadanas que no sean meritorios supuestamente de recibir servicios de manera igualitaria. Bueno, pues el tiempo nos traiciona y eso pasa cuando se hablan de temas tan importantes. Hemos hablado del proceso de nombramientos y confirmación de jueces del Supremo en Puerto Rico, hemos hablado del proyecto sobre derechos reproductivos que se aprobó en el Senado y está pendiente de discusión y estudio, esperamos, en la Cámara de Representantes.
Empezamos a conversar, pero obviamente la mesa está servida para continuar a hablar de este proyecto de la supuesta libertad religiosa. Así que gracias Yanira, gracias Carlos y gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene en Debate en Derecho y como siempre, hablando claro y diciendo siempre la verdad. Hasta entonces.